Bienvenidos, queridos amigos de NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este espacio homónimo de Hacia el Encuentro con Dios, donde cada semana aprendemos, conocemos algo más de nuestra fe para vivirla, para practicarla. Un invitado nos acompaña, ya aquí en los estudios de NS Perú, en la ciudad de Arequipa, o también remotamente desde el lugar donde se encuentre. Agradecemos a todos los amigos que nos siguen en radio, televisión y redes sociales. Sin más, esta semana vamos a hablar de algo que a lo mejor hemos dejado de escucharlo y nos viene bien a todos practicarlo. Un encuentro con Dios. La importancia de un retiro espiritual. Para eso hoy nos acompaña alguien que para los amigos asiduos de NC ya lo conocerán porque nos colabora habitualmente con la programación de la Santa Misa que se emite desde los estudios de Arequipa de NC Perú. Voy a presentar a quien hace el encuentro con Dios después de varios tiempos que no nos encontramos, ya un tiempo es amplio, el padre Alberto Llavilla Guamán. Él es párroco que ya es decir, se dice poco, pero son bastantes cosas ya, de la parroquia Señor de los Milagros de Mariano Melgar en la ciudad de Arequipa. Él está interconectado en la misma ciudad y le damos las gracias por el tema y el tiempo que nos va a brindar. Le saludamos primero. Padre, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes también por el espacio y por otra parte, pues nada, también por la invitación que me han hecho, ¿no? Y también a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, pues vamos, ojalá que les pueda ayudar un poquitín esto lo que vamos a comentar hoy día. Desde luego, padre. Y vamos a agradecer también el control técnico. Ahora se encuentra Danger Mamani, también la asistencia en producción de Jorge Linares y Giovanna Cajacuri. Muchísimas gracias a ellos, todo un equipo que está detrás. Padre, ¿qué le parece si podemos hacer una introducción amplia? Hoy se habla mucho del cuidado del cuerpo y de la salud y quizá poco de hablar de retiros, de estas cosas del espíritu. ¿Está mal hablar del cuidado del cuerpo, de la salud y cómo se sopesa con nuestro cuidado espiritual? Claro, lo que pasa, el cuerpo y el alma, en general no conviene dividirlo, ¿no? La persona es entera, es un ser integral. A Dios le importa el hombre entero, su realidad temporal, pero importante sin desconectarlo de su, ¿no? Dimensión vertical, la dimensión hacia Dios. De hecho, tradicionalmente, incluso antes se hablaba más de la salvación del alma, ¿no? Entonces, es un concepto tradicional, ¿no? Salvar el alma. Ya Jesús también lo dice, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces, creo que para esto es importante. Si es importante la vida aquí, que son 80, 90 años y todo lo que Dios nos da en esta vida, también es, creo que más importante la eternidad que podemos nosotros ya vivir aquí de alguna manera y por otra parte, claro, la que vamos a vivir por toda la eternidad. Es por eso la importancia que hay que dar a las cosas, ¿no? Cada cosa tiene su sitio. Muy bien, y esta integralidad que usted menciona, ¿y usted cree, también porque lo escuchamos en las homilías, a veces en las misas, en NS, muchas gracias por su colaboración, que a pesar de eso, hoy, en el pleno siglo XXI, estamos sintiendo más bien una especie de, no sé cómo decirlo, anticultura espiritual o anticultura cristiana, si se puede llamar así, que precisamente no permite ese valor integral, sino como que estamos haciéndonos demasiado terrenales? Claro, de suyo estamos en una época de mucha crisis y una crisis que ya viene de lejos, ¿eh? O sea, esto no es una cuestión de hace 50 años. Estamos ya casi 3 siglos con una crisis y cada vez se pone pues un poquito más dramática, ¿no? Entonces, básicamente la crisis es eso, el antropocentrismo y el hombre es el centro de la creación y claro, y la gente que no tiene fe es el hombre sin Dios. Entonces, para el cristiano, el problema es que aunque pueda creer en Dios, de alguna manera las estructuras, los pensamientos modernos que nos rodean, de alguna manera, de una manera muy sutil, nos están haciendo vivir lo que ya decía el Papa emérito, Papa Benedicto XVI, como si Dios no existiese, ¿no? O sea,
incluso eso en la liturgia, ¿no? En la iglesia es, decía el Papa, celebrar la Santa Misa como si Jesús no estuviese ahí presente. Entonces, Wow. digamos, es una tentación que ya está más incisiva, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros, pues bueno, nos toca ser, de alguna manera, estar atentos para que no nos quiten ese centro, ¿no? Porque el centro del hombre no es él. El centro del hombre, si fuese él, vamos, válgame Dios, sería realmente una pena, ¿no? Tenemos algo, un don mucho más grande, ¿no? Tenemos un padre que es Dios, ¿no? Y que a nosotros nos mira siempre con actitud de misericordia y de amor, y perder eso sería una locura. ¿No? ¿Podría parecer, Padre Alberto, en esta introducción que hacemos, que el hombre está como sin rumbo, como usted decir, centrarse en sí Claro, mismo, está como sí, sí. perdiendo el rumbo? ¿Y cuál es el llamado entonces del hombre, de varón, mujer? Mire, ¿Cuál es su sí, llamado? yo lo que les di, claro, hay un pasaje precioso que es un emblema, siempre ha sido un emblema en la espiritualidad cristiana, es el pasaje de San Lucas en el capítulo 10, versículo 38, lo tengo aquí, ¿no? Es el famoso pasaje Marta y María, ¿no? Jesús visita la casa de estos hermanos y está con sus apóstoles y pues Marta, que es la hermana mayor al parecer, prepara todo la acogida, el alimento, la comida, mientras que María está sentada a los pies de Jesús. Es una estampa muy conocida y creo que también muy actual, porque pues las palabras de Cristo, ¿no? Cuando Marta, ya exasperada de no poder con tantas tareas, se acerca a Jesús y le dice, Señor, pues mira, lo que me pasa, por favor, dile a mi hermana que me ayude, porque ya no puedo. Y entonces Jesús le responde, Marta, Marta, ¿no? La famosa sentencia, Marta, Marta, andas inquieta por muchas cosas, una sola cosa es necesaria, María ha escogido la mejor parte. Es una joya. Una joya la respuesta de Cristo, y es eso lo que nos falta a nosotros. Jesús nos dice, es la tentación del hombre, ser más María que Marta. Mm, Esto ujú. es lo Esto, que nos hace falta. y esto podría traducirse, Padre, en un activismo. ¿Qué significa y cuáles son los riesgos de esto? Claro, ve eso, sí. Es que ahí va. O sea, más que el activismo es el hombre, hacerse centro, independizarse de Dios. Claro, en la teoría también ya es el ateísmo esto, en la mente, y luego en la práctica es el cristiano, ¿no? Que pueda desentenderse de Dios. Es una tentación, como le dije, que cuidado, o sea, que podemos estar en la práctica, como dice el Papa emérito, celebrar la Eucaristía como si Dios no estuviese presente, Esto es tremendo. solitos nosotros. Me ha hecho recordar la reciente homilía del Papa Francisco, esta Semana Santa que ha pasado, hablaba de clérigos paganizados o paganos medios espirituales, pero que se puede dar entonces este riesgo en todos nosotros. Se está dando. Sí, es que sepa, es una tentación que siempre se ha dado, ¿eh? San Bernardo declaraba en el siglo XII, por ejemplo, si son unas terribles palabras al Papa, le dice, maldita actividad que, o sea, que puede secar el espíritu. O sea, fíjese, un santo reformador, un santo de la gran Edad Media, el siglo XII, así dice, ¿no? O sea, la actividad tiene ese peligro, siempre ha tenido ese peligro. Y ahí está Jesús, ¿ve? Con la visita que hace a esta familia, le está diciendo a Marta, 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 ¿no? Andas muy inquieta, muy nerviosa. No es bueno una actividad así que te descentre de lo más importante. Entonces, claro, no le está, fíjese, por eso la respuesta de Cristo es una joya, porque no le está diciendo que descuide su oficio, porque de hecho en ese episodio Jesús tiene que comer, los apóstoles deben comer y Marta debe cocinar, pero Jesús le dice la excesiva preocupación, el nerviosismo, en la falta de templanza que está teniendo y por otra parte, el reproche que le hace a su hermana, le dice, no, eso es lo mejor, dice, eso es lo mejor, ¿eh? Que eso es lo que,
de alguna manera es lo que nos va a nosotros, lo que tenemos que buscar dada nuestra situación concreta. Nosotros somos seres humanos, redimidos ciertamente, pero todavía tenemos la herida del pecado original. Queda. Entonces, Jesús nos dice, no, hay que enfatizar en la oración, o sea, en la contemplación, en el encuentro personal con Dios íntimo, hay que enfatizar. ¿Para qué? Para eso que dice Jesús, una sola cosa es necesaria. Fíjese, de la una cosa necesaria que es, eso es Dios, María escoge la mejor parte, no es toda, pero es la mejor parte porque eso es lo que va a hacer posible que uno no se transforme en una Marta en excesivamente dueña, o sea, excesivamente pues activa o excesivamente preocupada de las cosas tempranas y que te haga olvidar de Dios. Entonces, Jesús con eso nos dice, el cristiano lo que debe buscar es ese equilibrio entre Marta y María. O sea, uno está llamado a ser Marta y María, fíjese. Esa es la palabra. Qué Esa es, maravilla. digamos, la catequesis de Jesús en ese pasaje. ¿Quién? Y hoy nos toca, pues la tentación, como siempre, es ser Marta, ¿no? Ser Marta, 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 Marta. Y el mundo, pues nos está trayendo a eso. ¿Y qué pasa? Pues el peligro es el peligro que nos estamos olvidando de lo más importante, ¿eh? Para conectar con Dios es la oración. Si no se conecta con la oración, no se conecta con Dios, imposible ese pacto. O sea, las obras que uno pueda hacer para Dios van a colapsar. O sea, no tiene, o sea, y eso es la historia de la iglesia está como testigo, testigo inapelable. ¿Cuántas obras que se han hecho sin unión con Dios, sin haber entendido que esa es la voluntad de Dios y haberla vivido así? ¿Cuántas se han venido abajo? Entonces, ¿cuántas vidas, cuántas familias, cuántas empresas, incluso apostólicas? Y por eso creo que lo más urgente es el Papa Francisco, como está dicho, lo está como advirtiendo, cuidado, podemos secarnos por dentro y quedarnos, pues eso, en hacer actividades, ser una ONG, y entonces, y el cristiano no es una ONG, ¿no? ¿Y qué entonces ya esto nos centra? ¿Qué herramienta entonces, qué herramientas tiene el creyente precisamente para cumplir ese llamado, esa vocación y ese sano equilibrio? Se lo traslado a usted, Padre Alberto, pero permítame invitarle a la pausa, que ya nos toca ahora a continuación, y a los amigos también de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Estamos hablando de este encuentro personal con Dios, la importancia, la paz de un retiro espiritual. Nos está visitando hoy el Padre Alberto Yavilla Guamán, él es párroco en la Parroquia Señor de los Milagros de Arequipa, en Perú, desde donde nos interconectamos. No se olviden que pueden dejarnos los comentarios, consultas de este espacio que procuraremos hacerlo llegar a nuestro invitado. También pueden contactarse directamente con este programa con el equipo de NS Perú, aquí en los estudios de Arequipa. Les damos el número, recordamos que es el 945-413-888, es un celular WhatsApp, y procuraremos también hacerle llegar la consulta al Padre sobre este tema tan importante. Vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. El tema para hoy es este encuentro personal con Dios, la paz que podemos encontrar en un retiro espiritual. Nos acompaña después de mucho tiempo el Padre Alberto Yavilla Guamán, párroco en la Parroquia Señor de los Milagros desde Arequipa, desde donde nos interconectamos y a quien nuevamente saludamos y agradecemos por este tiempo. Padre, nuevamente bienvenido, y nos comentaba ciertamente en esta crisis, en este cambio de época que vivimos,
el peligro de dejarnos llevar del activismo y pues también de esta cultura que como desintegra al hombre, también nos decía un poco al inicio, y decíamos, ya para entrar en materia, ¿qué herramienta entonces tiene, qué ayuda tiene el creyente en este tiempo? Y si es algo nuevo también, no sé, si entramos en materia, Padre, adelante. Sí, fíjese cómo hemos repasado un poquito el pasaje de Marta y María. Ya Jesús nos ilumina, ¿no? O sea, Marta personifica la actividad del hombre, la voluntad, y María, sobre todo, el aspecto intelectual, interior. O sea, aquí no hay que hacer muchos experimentos. El ser humano es un ser inteligente, tiene la inteligencia, la voluntad, y el hombre no puede amar, no puede vivir bien si no conoce bien algo. O sea, el conocer es importante para amar correctamente, ¿eh? Un amor fuerte, un amor robusto, un amor entero va a existir en el momento en que yo tengo un conocimiento claro, y verdadero, o sea, sobre todo ahí. Entonces, lo mismo ocurre con Dios ahora. O sea, Dios no es oscuro, Dios es un ser cercano, aunque misterioso, pero es cercano. Y la Iglesia como madre nos lo muestra. En 2000 años lo podemos conocer fácilmente a Dios, está a nuestro alcance con la gracia de Dios. Por eso es importante que el cristiano recuerde esto tan básico. Ojos que no ven, corazón que no siente. San Agustín dice también esto, o sea, un verdadero conocimiento de Dios te lleva a un verdadero amor de Dios. O sea, solo el conocimiento verdadero. Un conocimiento, que te haga, y eso es importante aquí, ¿ven? En esto es un conocimiento que hay que tener de Dios que te lleva a un amor, ¿eh? A un amor, en primer lugar a un amor, no a la acción necesariamente, no a la obra, a un hacer cosas, sino un conocimiento que endulza el corazón. Es un conocimiento que te llega a adquirir una sabiduría, un conocimiento gustoso de Dios. Esto es importantísimo, porque, fíjese, conocer a Dios es la teología. Tú puedes estudiar y conocerte la Biblia, el catecismo, tratados de teología, pero un conocimiento así no basta. Hace falta, ante todo, ese conocimiento debe llevarnos a un conocimiento gustoso, ¿no? También se dice un conocimiento intuitivo. Entonces, dice San Ignacio de Loyola, decía eso, ¿no? O sea, conocer a Dios tiene que llevar a eso, digamos, a un gustar de Dios, como él decía, no el mucho conocer, arte y satisface el espíritu, no las muchas cosas conocer, sino el mucho conocer, el mucho gustar de Dios. Entonces, aquí ya encontramos esto, o sea, es decir, hay que tener un conocimiento suficiente de la fe, pero ese conocimiento hay que interiorizarlo, ¿eh? Hay que dejar que entre, que se empape hasta lo más íntimo nuestro. Y eso es lo que hace María, sentada a los pies de Jesús, ¿no? Le escucha, desentendiéndose de tantas tareas que podía ser urgentes, ¿ve? Pero es que es necesario esto, ¿no? O sea, es necesario que si el cristiano no es contemplativo, ahí está, un hombre orante, un hombre que en la contemplación está como casi tocando a Dios, ¿no? Si no consigue esto, entonces sepa, el problema es que se puede quedar, primero, en un mero activismo, quedar en ver nada más la iglesia o Jesucristo, Dios, como algo nada más así trivial, o quizás si da un paso más, conocer de Dios, pero cuidado, ese conocimiento se puede quedar en algo más o menos frío. O sea, no. Lo que toca es que ese conocimiento que tengo de Dios, o sea, lo deje empapar, ¿no? Lo deje como penetrar en lo más íntimo mío, de tal manera que conmueva todo mi ser. Esa es la tarea, esa es la tarea del cristiano en la oración, en la vida contemplativa que debe buscar, debe darse tiempo, ¿eh? Es necesario darse tiempo para que
uno pueda experimentar así a Dios. Si no, sepa, no, no se puede seguir a Dios. ¿No? Las cosas de Dios nos van a saber amargas. O sea, los mandamientos de Dios se nos van a hacer yugo pesado si el cristiano no procura como eso, empaparse de ese amor de Dios que cale hasta lo más dentro de mi ser. Si ya consigo esto, y en la medida que uno lo consigue, el yugo de Dios se hace ligero, porque es la gracia que va obrando en uno. Este bello ejemplo de empaparse de Dios Padre y lo que nos viene explicando, es decir, estudiar a Dios no está mal, pero no basta. Ahora Ajá. dicen, hay que tener una experiencia de Dios, es decir, ¿no? Para ser testigos. Sí, sí, exactamente lo que dice el Papa, recuerde, el Papa Benedicto XVI, emérito, ¿no? Lo dijo, el Papa Francisco lo repite una y otra vez, no se comienza a ser cristiano sino por un encuentro personal con Dios. Eso lo decía el padre Molina, al quien conoce, un sacerdote santísimo, pues decía eso, así él predicaba ejercicios espirituales con ese, digamos, eslogan: ¿quieres un encuentro personal con Dios? Unos ejercicios espirituales te van a ayudar. Entonces, es ahí, es eso, es el encuentro, es una manera moderna de decir, pues esto que le vengo diciendo, ¿verdad? Como Jesús nos dice, María ha escogido la mejor parte. Ujú. Y San Agustín dice, o sea, un amor, ¿ven? Verdadero brota de un conocimiento verdadero de Dios, o sea, del conocimiento de Dios. ¿Ven? Si hay un conocimiento verdadero, va a haber un amor verdadero. Un conocimiento sólido engendra un amor sólido, irrompible. O sea, es que esto es, digamos, de sentido común, ¿ven? Sentido común, y un poquito, ven como la Biblia, la fe, pues nos lo subraya, ¿verdad? Que es así, es así. Y entonces, Padre, ¿podríamos decir que esto nos dé el marco de lo que es un retiro espiritual? Exactamente, ¿ve? El retiro espiritual es una especie de oasis, ¿eh? Es un alejarse del ruido, de la vida cotidiana, tratar de encontrar lugares, espacios que te ayuden a eso, a concentrarte, como María, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a Jesús, a los pies de Jesús. Nuestro padre Molina nos aconsejaba mucho por eso, exponer el Santísimo Sacramento, en predicar la palabra de Dios y dar tiempo a que el discípulo que está ahí saboree esa palabra y la vaya haciendo propia, la vaya aplicando a sí misma en el silencio orante. Es algo muy personal, sepa Hernán, esto es muy personal. Esto no es cuestión digamos, de dinámicas, de artilugios, no, es una cuestión muy, muy personal. Algunos, Dios se lo da, se les hace entender su amor en un instante, a otros les demora un montón, o sea, Dios es libre, pero lo más común es que esto sepa, es de años, Hernán, es de años. Ujú, Esto no es de la noche a la mañana, ujú. esto es muy arduo. En general es así, Y, por eso son pocos los contemplativos, ¿eh? y un retiro espiritual, entonces, para seguir como definiéndole, como dándole las notas propias, quizá para que los amigos también sepamos, ¿no? Es recomendable, entonces, solamente para un grupo de personas, solamente para los catequistas, para quienes podemos brindar este Dios oasis. es para todos, sepa, Dios es para todos, su amor es para todos, o sea, el retiro es para todos, para todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios, ¿no? O sea, es lo básico, porque, claro, si yo voy como aquellos que iban a escuchar a Cristo para ponerle trampas, claro, eso no te sirve, ¿no? No te sirve. O sea, uno, por lo menos que quiera, ¿verdad? Que quiera querer escuchar a Dios, ¿eh? Es esto, porque ciertamente de la experiencia también que uno tiene, a veces en la predicación de un retiro espiritual, ciertamente no es, o sea, es el Espíritu Santo que trabaja ahí. Y el mismo Padre Molina nos decía, sí, a veces uno predica lo mejor que puede, pero resulta que al oyente el Espíritu Santo le toca el alma, se le da se le hace vibrar el alma, le hace encontrar a Dios, no la predicación en sí mismo, sino quizá otro hecho que puede ser banal allí en la predicación, y entonces llega a su alma, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el hecho de ir al retiro y resulta que le llega al alma quizá
nada más el ver cómo otra persona ora ante el Santísimo Sacramento. Entonces, o no, yo voy al retiro y ciertamente pues no me dice nada. Y resulta que pues ya para terminar el retiro, quizá una cosa banal que ocurre en el retiro hace que me llegue el alma. Pero la cuestión es que el cristiano tiene que procurar ese espacio, ¿eh? Con esa buena voluntad para que Dios le hable al alma. Dios le hable. Entonces, si uno le procura eso, Dios se encarga. Lo normal es, claro, la palabra de Dios que te va a llegar, o a veces será la lectura de esa palabra que se hace en el tiempo que toca, siempre se da un tiempo para, ¿no?, para orar, después que se ha cogido el mensaje, que uno lo pueda rumiar, lo pueda meditar, y a veces es ahí donde Dios pues da ese, digamos, como esas intuiciones, ¿no?, que Dios da y hace entender lo que uno no entendía antes. ¿Con qué frecuencia entonces debería un creyente practicar un retiro? ¿Con qué frecuencia? Mire, yo le diría todos los días. Esto no es cuestión de, ciertamente, si todo un pequeño micro retiro, mínimo, yo le diría, vamos, yo creo que se puede dedicar una horita, por lo menos diaria, ojalá, pero claro, cada uno tiene que ver sus posibilidades, ¿no? Cada uno, pero, o sea, un retiro así, como suelo practicarlo y suelo promoverlo, es cada mes, es una jornada pues de unas 5 o 6 horas, que puede ser así en silencio, se va intercalando, ratos de predicación, de oración y, y eso, ¿no? Para que uno pueda hacerlo. Ahora, también a veces sí puede pasar que uno no tiene esa posibilidad de poder ir a una casa de retiro, no le va a dar el tiempo. Gracias a Dios, fíjese, los medios modernos pues son ahora una gran ayuda. Aquí creo que valdría la pena, como dice Jesús, entra en tu cuarto, cierra, ¿no? Cierra, ¿no? Que entra dentro, y uno lo puede hacer en su propia casa, en un lugar así silencioso, apartándose de las tareas que pueda tener cotidianamente, o de alguna manera tratar, y ahí está, en Internet, creo que NSE también tiene hermosísimas predicaciones que pueden ayudar a la gente. ¿Ven? Y también nosotros procuramos estos retiros transmitirlos a través de las redes sociales y creo que algo puede ayudar también así, ¿no? No es lo más ideal, pero puede ayudar. Fenómeno. Le voy a hacer como dos preguntas porque ya nos toca la pausa. Nos vamos ahora. ¿Qué diferencia hay entre retiro espiritual y ejercicios espirituales? A ver si nos da alguna luz, alguna pauta práctica. Y también, Padre Alberto, ¿cuál es la importancia del silencio o recogimiento en un retiro espiritual o en los ejercicios espirituales? Porque a lo mejor nos queda el recuerdo de los retiros del colegio, de la confirmación, que hemos cantado, hemos comido juntos. Entonces hay como hay algo borroso respecto a los ejercicios espirituales o retiro espiritual. Le invito entonces a una pausa, ¿le parece? Muy bien. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, si quieren conocer la respuesta a estas preguntas, nuestro invitado, no se muevan, no olviden dejar sus comentarios o consultas, saludos también en las redes sociales, estas plataformas digitales que NS tiene, en Facebook, en YouTube, y también pueden llamarnos, repetimos, a este equipo de NSE Perú, que ahora desde los estudios de Arequipa prepara y comparte este espacio para ustedes. Les compartimos nuestro número de celular, que es el 945-413-888. Es un WhatsApp también donde pueden contactarnos y si es necesario le haremos llegar las consultas a nuestro invitado de hoy. No se muevan que enseguida continuamos. Estamos ya en la parte final de Hacia el Encuentro con Dios, el tiempo pasa volando. El Padre Alberto Yavilla, quien nos acompaña y nos visita hoy, estamos interconectados, lo habrá comprobado. A él le agradecemos nuevamente que esté con nosotros. Él es párroco de la Arquidiócesis de Arequipa, en la parroquia Señor de los Milagros de Mariano Melgar.
y también nos ayuda con mucha frecuencia con la Santa Misa en la programación de NC. Padre, nuevamente gracias por ese apoyo y varios amigos de NC seguro le conocen, le envían saludos también. Padre, le habíamos dejado un par de preguntas y por aquí tenemos algunas más. ¿Cuál es la diferencia de un retiro con ejercicio espiritual, por ejemplo? Bueno, mire, el retiro espiritual es como echarle agua a la plantita que ha brotado, ¿no? Entonces sobre todo tiene una característica de ir alimentando, echando más leña al fuego que ya ha encendido. Un retiro ya es para poder seguir en la marcha, seguir en la lucha espiritual, en ese querer encontrar más a Dios, irlo palpando más, irlo gustando más y impedir que se apague el fuego que se ha encendido. Unos ejercicios espirituales, tal como los ha diseñado San Ignacio de Loyola, bueno, cuando es el Espíritu Santo, San Ignacio, y también así nosotros lo hacemos, promovemos los ejercicios espirituales, ante todo es, como ven, es el contacto, el primer contacto para aquel que quiere dar sentido a su vida, ¿no? Esto es lo básico. ¿Ya? Quiero darle un verdadero sentido a la vida. Y entonces los ejercicios espirituales tienen como esa fuerza, ¿no? Que va a empujar, va a levantar, va a iniciar un recorrido así, un encuentro personal, de ahí, de ese tiempo, pues irlo fomentando, irlo enraizando más, y cada año hacer unos ejercicios espirituales mínimo ojalá, de 8 días, pues eso, cada año, y los retiros espirituales mensualmente por lo menos, pero claro, se puede hacer todo el tiempo que uno pueda, ¿eh? También lo puede hacer con más frecuencia, porque uno puede eso, encerrarse, ir a una capilla, un lugar, un oratorio donde puede estar solo, se prepara uno mismo los materiales, incluso si quiere, pues como les dije, en internet conozco sacerdotes que tienen las predicaciones en el internet ya. Y claro, otra cosa importante para esto, lo importante es tener un asesor espiritual, ¿no? Porque cada uno necesita un camino, o sea, cada uno va a seguir, tiene cada uno un camino muy personal. Entonces, es importante que uno vaya como alimentándose, dosificándose el alimento según su necesidad, y eso lo puede hacer con la guía de un asesor espiritual. Que por eso mismo, cuando uno hace ejercicios espirituales, quizá por ahí ya puede empezar pues con ese sacerdote, ¿no? La asesoría espiritual que le va a encaminar a ir creciendo, a ir enraizándose más en ese encuentro que ya ha tenido. Fenómeno. Le habíamos dejado otra pregunta, la importancia del silencio en la experiencia de un retiro de los ejercicios. Sí, el silencio es vital, es vital, porque como le dije, es un trabajo muy personal. Por lo tanto, en el plano humano, cuando uno quiere algo, trabajar algo, sobre todo intelectual, necesita concentrarse. Y claro, el ruido humanamente no te permite, ¿no? Por otra parte, espiritualmente, o sea, desde el punto de vista ya de la gracia, pues eso también ayuda. De hecho, el silencio te va a ayudar, pero sobre todo lo que necesitamos es el recogimiento. O sea, el recogimiento no solamente es el callar, sino el tratar de poner toda mi atención a eso que yo estoy contemplando, que estoy orando, estoy ante Dios, que no me distraigan en otras cosas. Y claro, ahí está gran modelo, es Jesús. Se va al desierto, se va a la montaña, se va a la soledad. Hay pasajes donde habla eso de Jesús, y ahí ya nos está dando el modelo y la historia de 2000 años de iglesia. Esos son los grandes santos, y los cristianos que han encontrado a Dios siempre han buscado el silencio, siempre, la soledad, para poder escuchar mejor a Dios. Gracias. ¿Cómo sé que yo necesito un retiro espiritual? O al revés, alguien puede decir y afirmar, mire, yo no necesito eso. Bueno, es un poco, yo creo que sería exagerado, ¿no? Todos necesitamos, todos necesitamos un retiro, siempre es necesario. No somos máquinas, como decían, no somos ángeles, somos seres humanos, y la gracia de Dios trabaja al modo del ser humano, y es lenta y requiere tiempo,
y requiere que el hombre le dé ese espacio a Dios para escuchar. Entonces todos necesitamos un retiro, ya sea, como dije así, asistiendo a una jornada de un retiro espiritual donde hay un sacerdote que nos pueda predicar, o uno mismo encerrándose en su cuarto, o sea, un oratorio, para poder orar con la guía de un libro, o la Sagrada Escritura, que te ayude como ¿no? a encontrar ese Dios que estás buscando más, que te ayude a entenderlo, a acogerlo, a amarlo más. ¿eh? Ojalá ante una capilla, ante el Santísimo Sacramento expuesto, ¿ve? Pero sepa todos, o sea, todos necesitamos, ya sea un retiro más largo, más corto, ya sea de 3 horas, 6 horas o una hora, pero todos necesitamos. En la experiencia de estos años de sacerdocio, padre, no sé si usted está cerca de los 20 años de sacerdocio más, no sé si nos lo recuerda. Padre Alberto Yavilla, ¿es posible exigirle a una persona hoy, siglo XXI, a un joven, a un matrimonio joven, a ver, es posible pedirle silencio, 8 días de retiro, 6 horas? No Hay gente estamos que lo hace, pidiendo. Hernán. Hay gente que lo hace y sale, vamos, renovadísimo, ¿no? Yo creo que esto es parte de, digamos, sepa, nosotros llevamos dentro el anhelo de lo infinito, lo llevamos dentro. Hay un grito de felicidad, un anhelo de dicha que llevamos dentro y eso es connatural al ser humano, ¿no? Y tarde o temprano nos damos cuenta que las cosas, la vida, todo lo que palpamos aquí como que te deja hambriento o te empacha, no llena. Entonces, yo lo que le diría es no tenerle miedo a esto, al que pueda tener esta reserva, sino pedirle al Señor esa hambre, esas ganas de poder estar con Él, porque realmente hace un bien inmenso. Ahí los ejercicios espirituales han transformado ejércitos de hombres y mujeres en santos. Por eso la Iglesia recomienda a los sacerdotes incluso que cada año dediquen una semana a los ejercicios espirituales. Entonces, no en vano la Iglesia como madre nos exhorta a esto, ¿no? Es posible, además es una necesidad, es un tiempo y es una gracia que la Iglesia así haya, digamos, acogido los ejercicios espirituales y está demostrado su eficacia, ¿no? Y con hechos, muchos lo hacen y no hay que temer. En la No es, experiencia pastoral, padre, ¿usted se ha encontrado con personas que lo están haciendo y el cambio sí, en lo sus hacen. vidas? Claro, claro, hay gente que cambia y que cambia mucho, ¿no? Mucho, y otros más rápido, otros más lento, pero hay cambios y eso es, vamos, eh, se ve. Por eso mismo, hace poquito hablaba con un sacerdote más veterano y me decía, es que todos los sacerdotes que predicamos ejercicios espirituales tenemos esa experiencia. Es lo mejor que se puede dar a la gente, es lo que más llega al corazón de los hombres, lo que más transforma. Por eso, claro, es una pena este tiempo de pandemia, pues ha impedido los ejercicios espirituales así en ir a una casa de retiro, pero ya se está habilitando. Mejor creo que ahora el tiempo está mejorando y pues eso, ¿no? Creo que es cuestión nada más de experimentarlo. Y bueno, personalmente, pues yo también hice ejercicios espirituales, o sea que ¿Cuál fue si su no los hago, experiencia? pues no estoy aquí, sepan. Es así, es así. Yo también los hice y los hice 2 veces seguidas porque me gustó mucho y ahí es pues cuando empieza ya el chispazo de la vocación, ¿no? Ujú. Padre Alberto, ¿puede tener una persona que tiene esa duda, como usted decía hace un momento, de ir a un retiro, a un ejercicio espiritual, digamos, con estas indicaciones que usted está comentando, y tener la certeza de encontrar la paz al realizarlo? O mejor dicho, también no Mire, sé qué sí, sí, predisposición debería tener, y ¿no? la paz, sepa, la paz de Dios no es como la del mundo, la dice Jesús, ¿no? Pero es una paz que solo Dios sabe dar. Y sí, conozco personas que terminan los ejercicios, siguen con sus problemas, pero ya la visión es distinta, ya es distinta, sepa. Cuando, o sea, uno encuentra a Dios, uno encuentra y procura amarlo, la vida es distinta, ya tiene sentido. ¿eh? Está la historia de mucha gente. No te cambia, quizá Dios
no te solucione el problema económico, el problema familiar, pero después de unos ejercicios o un día de retiro, tu corazón ya se pone distinto. Recuerdo hace poquito una señora me decía, ella no dedica largo tiempo a la oración y al Santísimo Sacramento, ¿no? Viene a la adoración perpetua aquí a la parroquia y me decía, mire padre, los primeros días mi marido se ponía fiero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vas? Y que se incomodaba el hombre. Y pobre la mujer, pues más o menos, pues ya quedando disgusto, pero sí se daba sus escapadas. Y con el paso del tiempo, un día le dice a su esposo, oye, ¿y por qué no vas? ¿No vas a ir a tu adoración ante el Santísimo? ¿No vas a ir a orar? Dice, ¿por qué me dices ahora eso? Es que desde que estás yendo al Santísimo Sacramento, vas a orar, te das ese retiro pequeñito, es que eres distinta. O sea, te veo distinta y la verdad es que quiero que sigas así, ¿no? No había O sea, cambiado el entorno ni los problemas, le sino cambió, la o sea, no persona, le ha cambiado el entorno a la señora, pero fíjese, ella ha cambiado por el dentro. Y ya corazón mismo de se ella. notaba así, padre, que uno enfrenta las cosas de manera distinta, me decía, ¿ve? Ujú. Entonces, creo que es esto o sea, ese es como, ¿no? Ahí está el kit de la oración, de la contemplación, el kit del retiro, es el punto clave, o sea, práctico, y luego los ejercicios más, ¿no? Entonces, uno le va dando tiempo a Dios así, y con el tiempo uno se da cuenta. Dios le va transformando, porque Dios le va haciendo entender lo que no va a entender de otra manera. Claro, qué maravilla. Entonces, el tiempo va avanzando, este último bloque, Padre Alberto. Entonces, qué recomendaciones usted en la experiencia también pastoral nos puede decir que convendría, o recordemos nuevamente, deberíamos tener en cuenta para tener un provecho, ¿no? Un provecho adecuado, espiritual, en un retiro, en unos ejercicios, cómo deberíamos estar predispuestos, no lo sé, o qué más durante el mismo retiro, qué deberíamos tener en cuenta. Lo primero creo que hay que darse tiempo, programarse para tener ya, si acaso, una jornada de retiro. Creo que ustedes allá en Lima también, creo que programan así, bueno, o sea, por lo menos algunas conferencias que puedan dar. Lo importante es dar un tiempo a escuchar la palabra de Dios, darle un tiempo, ¿no? Al mes, por lo menos un tiempo más largo, unas 5 horitas, así con los recesos que sea necesario. Cada día, un retiro, micro retiro, ojalá mínimo 1 hora, además de la Eucaristía, claro, es que puede ser, pero yo diría incluso antes que la Eucaristía, más la oración, ¿sepa? ¿Bien? Y luego anualmente, pues unos ejercicios espirituales. Y lo básico, pedirle al Señor ganas de ir, aunque uno esté como esté, porque a veces sí, el demonio nos tienta y cometemos pecados, pero tener ganas, ya Dios va supliendo. San Ignacio recomienda eso, ¿no? Tener ánimo generoso, es decir, ir con generosidad, sabiendo que Dios nos entiende, Jesús nos entiende, sabe de nuestras debilidades, pero Él tiene sed de nosotros más que nosotros de Él, ¿no? Aquí está el pasaje de la samaritana, ¿no? Jesús va en busca de esta mujer que está sedienta de felicidad, pero la pobre, por su debilidad, está buscando la dicha en otra parte, ¿no? Así nos ve Jesús a nosotros, que nos vamos, a veces nos torcemos el camino, pero Él sale al camino, ¿no? Ve nuestra buena voluntad. Entonces, tener buena voluntad y ya Dios hace todo lo demás. Muchas gracias. Y entonces también sería importante o los matrimonios, por ejemplo, especialmente también Bueno, deberían participar. matrimonios, mire, yo, o sea, porque Dios es para todo, ¿no? Para el soltero, para el casado, para el viudo, para el divorciado, Los para el niños, niño, todo el que quiera, ¿no? Claro, en la práctica habrá que ver, ¿no? Si al niño le va a ayudar, porque si son conferencias para gente adulta, pero en general, eh, yo no hago distinción, yo predico retiro para el que quieran. Pueden venir adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, matrimonios, casados, viudos, divorciados, todo lo que quieran. Porque Dios es para todos y Dios sabe llenar el corazón del hombre, ¿no? Porque la palabra de Dios es para todos. Jesús no predica el Evangelio para unos y para otros, no. Entonces es para todos, ¿no? ujú, ujú. Entonces, podríamos recomendar, Padre Alberto, a los que nos puedan estar viendo, escuchando, también otras ciudades, que intenten buscar en su cercanía un lugar donde Sí, pueda darse retiros y con qué características también, porque
No, es el Claro, que se... lo básico es el apartamiento, el lugar, el silencio, recogimiento. Y claro, como le dije también, ahora nosotros estoy retomando estos retiros y los estoy dando aquí desde una casa que tenemos por acá que me han prestado. Entonces, lo transmitimos a través del Facebook de la Parroquia Señor de los Milagros. Puede ayudarle, ¿no? Si alguno está en otra ciudad, que lo pueda escuchar y puede ayudarles, ¿no? También sé que hay otros padres, otros sacerdotes que lo hacen. Cada uno ya pues tiene que buscar sus medios, ¿no? Creo que en NSA Lima también tienen una especie de jornadas. Tratar lo importante es darle tiempo a la escucha de la palabra de Dios de un predicador, pues que uno pueda también tener cierta sintonía. Ahí está, ¿no? La gran bendición en la Iglesia Católica, pues hay multitud de comunidades católicas, ¿no? En los retiros espirituales, padres, los ejercicios también, ya para acabar estos minutitos que nos están marcando ya, se habla a veces de una reforma de plan de vida, de examen de conciencia, oración mental, oración vocal, meditación. A varias personas a lo mejor esto les suena chino, un poco extraño. ¿Nos Sí. podría recomendar mencionar brevemente un poquito algo de estos elementos? Sí, claro, son recursos que la experiencia pastoral ha recomendado. Son recursos humanos que ayudan a la gracia de Dios, ¿no? El examinar la conciencia, ver pues en qué he mejorado, en qué estoy empeorando, cuáles son los riesgos que tengo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es cuestión de eso del examen de conciencia. Por ejemplo, usted decía la revisión de vida, lo mismo, ¿no? Revisar cómo, pues desde los últimos ejercicios, cómo he ido avanzando en algunos puntos en la vida espiritual, en mi vida apostólica, en mi vida de oración, en qué he fallado, entonces ir como, es como, como un negocio, ¿no? Una empresa, cómo voy avanzando esto y el examen de conciencia diario, por ejemplo, pues eso, a ver cómo hoy día pues ha sido mi unión con Dios, entonces eso día a día, ¿no? ¿Y qué más? Algo dijo usted más, examen de conciencia, La revisión de meditación vida, también se ha hablado y ahora me hace recordar en este minutito, padre, cuál es meditación. la importancia del sacramento de la reconciliación dentro de un retiro o ejercicios espirituales. Sí, es importante, claro, muy importante porque, claro, ayuda a, ¿no? A reconciliarse con Dios, como siempre, pero en un ámbito de oración es mucho más rico, porque pues uno ves, el Espíritu Santo te ilumina mejor, te hace caer en la cuenta más de ese amor inmenso que Dios te tiene y, claro, el dolor que causamos a Dios, pero por otra parte el gozo también de Dios, de perdonarnos, ¿no? O sea, es mucho más intenso. Padre Alberto, nos tenemos que despedir. Le dejo estos segundos que nos quedan, quizá para hacer un llamamiento final a animarnos todos a tener esta vida interior, ¿no? Estos momentos de retiro. Sí, no, yo le diría la cuestión práctica, ¿no? Animarles a ustedes que se den un tiempo, ojalá diario. También ahí están los retiros que puedan darse mensualmente, que le dediquen un tiempo a esta escucha de la palabra de Dios sin acomplejarse, porque Dios habla a todos, Dios sabe las circunstancias que estamos viviendo, que son realmente, hoy por hoy son, vamos, son incluso ya para echarse a correr a algunos, ¿no? Porque es un mundo tan complicado, un mundo que pues nos va arrastrando y estamos viendo incluso apareciendo pecados que nunca hubiéramos pensado que iban a aparecer, pues realmente estamos en un mundo muy difícil, ¿no? Pero la gracia de Dios puede con todo, o sea, la gracia de Dios puede con todo. ¿Eh? Las épocas en que vivían los santos, de otras épocas decían, nunca hemos vivido en un tiempo más difícil que este. Pues bueno, o sea, no hay que extrañarnos. Dios es más que todo eso. Dios sabe nuestro corazón. Dios, ven, no ha dicho yo voy a ayudar a mi iglesia, a mis discípulos hasta el año 2000, sino estás hasta el fin del mundo. Sabe lo que estamos viviendo y la gracia de Dios puede más. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Confiar en esa fuerza, en ese poder de la gracia de Dios que transforma, que puede hacer nuevas las cosas, pues, pero darle el tiempo de nuestra parte, dar ese tiempito, lo que podamos para conectarnos con Él, para poder escucharle a Él, contemplarlo a Él y dejar que esa palabra de Dios nos empape más y más. Y en este seamos pues los discípulos y misioneros de este tiempo que quiere la Iglesia para nosotros. Ahí pues ahí solo así sepan, solo así
después de orar y de contemplar hacia Dios y su palabra, podremos ser verdaderos discípulos que promuevan un verdadero encuentro personal con Dios. Si no sepa, se seca todo esto. Muy bien. Padre Alberto, gracias por participar con nosotros. Dios mediante, hasta otro encuentro le pedimos que nos regale la bendición sacerdotal para todos los oyentes televidentes antes de despedirnos. Muy bien, muchas gracias y les doy pues la bendición a todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nada, hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto, Padre Alberto Ollavilla, sacerdote de la Arquidiócesis de Arequipa y de la Parroquia Señor de los Milagros. A los amigos de NSE, no olviden dejar sus comentarios y también compartir este espacio y déjenos sus consultas si es necesario. Con nosotros, si Dios quiere, será hasta la próxima semana en otro espacio, en otro encuentro nuevamente de Hacia el Encuentro con Dios. Hasta pronto.